Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas y hermanos migrantes. Esto es Un Café con JJ por Ecuador TV. Hoy hemos invitado a la licenciada Anabel Hernández García, periodista de investigación, escritora mexicana, especialista en temas de narcotráfico, corrupción política y crimen organizado, conferencista frecuentemente en universidades y foros internacionales, presentadora del podcast Narcosistema. Gracias, Anabel, por compartir estos minutos con nosotros. Anabel, quisiera ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo a la... Buenas noches, muchas gracias, Anabel. Quisiera comenzar por algo que tú comentaste en un programa reciente con la colega Andrea Bernal, y te referiste a que a partir del año 2010 en el gobierno del Ecuador hubo una suerte de complicidad con los carteles mexicanos, puntualmente el de Sinaloa. Lo dices en un libro que publicaste ese año que se llama El Traidor. Puntualmente, ¿qué es lo que pudiste establecer al cabo de tus investigaciones? Bueno, antes que nada quisiera poner en contexto a la audiencia que desde hace más de 20 años investigo a los carteles de la droga mexicanos, muy particularmente por un largo periodo me he concentrado específicamente en lo que es el cártel de Sinaloa, que durante años, al menos hasta la caída del Mayo Zambada ocurrida en 2024, era considerada la organización de tráfico de drogas más importante del mundo. Y después he estado investigando lo que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Estamos hablando que en 2010 yo publico el libro Los Señores del Narco, que es un libro que habla cómo estos personajes, los capos mexicanos, crecieron a nivel exponencial al que lo han hecho gracias a la complicidad sistémica del gobierno de México. Estamos hablando de una penetración del cártel de Sinaloa a la presidencia de la República. Al menos los últimos 8 presidentes que han gobernado México, de una u otra manera, en un nivel u otro, han estado coludidos con el cártel de Sinaloa. En este marco de investigaciones, en el 2019, publiqué el libro El Traidor, el diario secreto del Hijo del Mayo. Es un libro basado en un documento exclusivo al que tuve acceso, que es el diario personal de Vicente Zambada, el hijo del Mayo Zambada, que para quien no sepa quién es Ismael Zambada García, el Mayo Zambada, es el líder hegemónico del cártel de Sinaloa durante los últimos 50 años, hasta que en julio de 2024 cae en una trampa fraguada por el FBI en territorio mexicano con la complicidad de los hijos de uno de sus principales socios, el Chapo Guzmán, y fue a prisión. Bueno, Vicente Zambada escribe un diario donde habla por primera vez, es el primer documento, dijéramos, que emerge del interior del cártel y que habla de exactamente cómo funciona por dentro la organización criminal y cuál es el sistema de corrupción que tienen. Y es en este contexto donde hay un personaje un colombiano llamado Jorge Cifuentes, que era nada más y nada menos el enviado del Mayo Zambada, dijéramos, el delegado del cártel de Sinaloa, que operaba directamente en Ecuador. Y el propio Jorge Cifuentes habla de cómo desde al menos 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, el cártel de Sinaloa tenía penetrado al gobierno de Ecuador. Al gobierno del expresidente Correa. Es correcto. Estamos hablando que, de acuerdo a estos documentos, ya una confesión jurada dada por el propio Jorge Cifuentes en la Corte de Distrito Este de Nueva York durante el juicio del Chapo Guzmán, el propio Cifuentes confiesa cómo tenía al ejército de Ecuador
en el bolsillo y cómo gracias a esa conexión con el ejército de Ecuador durante el gobierno de Correa, podía el cártel mover la droga de Colombia a Ecuador y de Ecuador que partiera hacia México y Estados Unidos. Por eso decías, Anabel, en esa entrevista que te escuché, que se había convertido en esos años y en adelante a Ecuador en una especie de bodega de los carteles mexicanos de droga, ¿no? Lo reafirmo y lo confirmo porque no solo esto que estoy afirmando categóricamente está basado en el diario del hijo del Mayo Zambada, el principal líder del cártel de Sinaloa, sino es una confesión jurada dada por uno de los lugartenientes del Mayo que estaba adscrito a Ecuador. Ya, este señor Cifuentes entraba y salía del Ecuador entonces. Absolutamente. Evidentemente, él lo que explica en su declaración jurada, Cifuentes, es que evidentemente, pues, se cultiva la coca, se produce el polvo blanco, se pasaba de Colombia a Ecuador en vehículos del ejército de Ecuador. Gravísimo. Se llevaba a aeropuertos o se llevaba a puertos y de ahí partía a México con la protección de autoridades militares y de otros niveles ahí en Ecuador. ¿Cuántos años más o menos se operó así de acuerdo a la confesión de Cifuentes? De acuerdo a la confesión de Cifuentes no hay, de acuerdo a lo que él específicamente dice al menos en una declaración jurada en la corte, no hay una línea de tiempo, pero yo sí he investigado más allá y estamos hablando que al menos hasta el 2010 de esta manera funcionó, de acuerdo a los propios testigos presenciales que tengo, pero no me extrañaría que este es un modelo que hubiera continuado a lo largo de largos años, de un largo periodo. No me extrañaría que fuera hasta el día de hoy, pero hoy a través de otra organización criminal que es el Cártel Jalisco Nueva Generación, que es el que ha ganado territorio en esta zona. Ahora, ¿este señor Cifuentes está guardando prisión en los Estados Unidos? Jorge Cifuentes fue un narcotraficante importante, tristemente célebre en Colombia. Finalmente fue detenido por el gobierno de Estados Unidos y se convirtió en un testigo colaborador del gobierno de Estados Unidos. De hecho, fue uno de los principales testigos de cargo contra el propio Chapo Guzmán. Joaquín Guzmán lo era, el Chapo Guzmán, el segundo al mando del cártel de Sinaloa, que fue juzgado, como todo el mundo sabe, en Estados Unidos y que tiene una sentencia de cadena perpetua. Anabel, tú dijiste también en el medio al que me referí temprano, un poco más temprano, que no solo eran militares, sino políticos presuntamente seducidos por sobornos. ¿Dio nombres Cifuentes? ¿Tú has investigado cargos, al menos alguna luz que nos puedas dar respecto al tema? Cifuentes habla de que todo este sistema era parte de un sistema de Estado, dijéramos, era una corrupción del Estado. Yo lo que podría hablar en este momento, para ampliar un poco más la información, es que cuento con información muy específica, testimonios muy específicos que hablan de que este fenómeno evidentemente no solo ocurrió en Ecuador, ocurrió en Perú, ocurrió en Bolivia, ocurrió en Honduras, como ya lo conocemos con el caso de Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, y su propio hermano, que también que llega a ser diputado y que también estaba coludido con el cártel de Sinaloa. Y entonces estamos hablando que es un modus operandi. Es imposible que el ejército de Ecuador se hubiera prestado no solo a hacerse de la vista gorda y voltear a otro lado, que es lo que la gente comúnmente piensa que es la única nivel de complicidad de las autoridades. No, la realidad es que en México, de México hacia abajo, dijéramos hasta la punta de Sudamérica, las autoridades no solo se hacen de la vista gorda, no solo voltean hacia otro lado, sino que también participan en las cuestiones logísticas del movimiento de la droga. Eso ocurre en Centroamérica y en todo Sudamérica.
A ver, tú decías hace un momento también que los presidentes de México, los últimos 8, si no me equivoco, que mencionaste, están coludidos con los carteles. ¿Incluimos a Claudia Sheinbaum en esa cuenta? Absolutamente. La señora Claudia Sheinbaum, su llegada al poder en México es el producto no solo de los abrazos y no balazos públicamente conocidos que ofreció su antecesor Andrés Manuel López Obrador, el líder moral del partido de izquierda, supuesta izquierda en México, llamado Morena, sino que a él sabemos, yo lo he podido probar categóricamente con documentos y testimonios directos. Él recibió dinero del cártel de Sinaloa desde su primera campaña presidencial en el 2006, en el 2012 y en el 2018. Y cuando Claudia es elegida por él para ser la sucesora, estos compromisos con grupos criminales pasan del lado de ella y se hace un pacto para que el cártel de Sinaloa y también el cártel Jalisco Nueva Generación la apoyen para ganar en sus zonas de influencia y pueda llegar a la presidencia de la República. Claro. ¿Tus investigaciones, Anabel, te han dado alguna certeza respecto de que estos carteles mexicanos también han financiado campañas políticas en Ecuador? De una manera, al menos yo lo que puedo asegurar en este momento es que al menos de una manera indirecta, sí. Es decir, a través del gobierno de Venezuela. Y es por eso que este juicio, que este proceso legal que se está llevando a cabo contra Nicolás Maduro en Estados Unidos es de vital importancia, independientemente de las políticas internas o la política a nivel global que tenga el gobierno de Donald Trump. Cada uno podrá estar de acuerdo o no en ciertas cosas. Pero justamente parte de lo que yo informé desde el 2010 y a través de diferentes investigaciones es que el gobierno de Venezuela, el ejército de Venezuela, era también, como ocurrió en Ecuador, un brazo operativo del cártel de Sinaloa para ayudarlos, igual como operó en Ecuador, lo hacía el ejército en Venezuela, ayudaba al cártel a incluso a cargar los aviones de toneladas y toneladas de cocaína para que estos aviones aterrizaran, ya fuera en Quintana Roo, en Campeche o en la propia Ciudad de México. Claro. La droga no era para Estados Unidos, y parte de las acusaciones que tiene el propio Nicolás Maduro es justamente haber permitido estas operaciones del narco y ese dinero haberlo utilizado pues para diferentes fines, pero parte de esos fines es para financiar campañas políticas, no solo en México, sino también en Argentina, en Ecuador, en Honduras y otros países donde dijéramos la supuesta izquierda se fue extendiendo, no de una manera, dijéramos, natural, como debió haber sido un proceso justo, sino a través de diferentes intereses. Y en este caso, el interés de Venezuela y la mano que pusieron inyectando dinero de origen ilegal a campañas políticas es un asunto que sin duda alguna no solo está ahí en el expediente de Nueva York, sino es un asunto que inevitablemente tendrá que salir si es que hay un juicio público en contra de Nicolás Maduro. Claro, vamos a hacer una pausa, Anabel, y regresamos en el segundo bloque a seguir hablando de este tema que veo que te apasiona y acá también a los periodistas nos tiene muy atentos. Ya regresamos con Anabel Hernández García. Regresamos con Anabel Hernández García, periodista de investigación y escritora mexicana. Ella es especialista en temas de narcotráfico, corrupción política y crimen organizado, conferencista en universidades, foros internacionales, escritora, presentadora del podcast Narcosistema. Nuevamente, gracias, Anabel. Y para redondear o para terminar de redondear esta descripción tan interesante que has hecho de la relación de Ecuador con los carteles mexicanos.
Este ciudadano Jorge Cifuentes, del que hemos hablado, hizo esas declaraciones, de acuerdo a lo que me dijiste en el intermedio, más o menos 2021-2022. ¿No hay la certeza de que alguien del Ecuador haya pedido a la Corte de los Estados Unidos una copia del expediente o el permiso, pues, para tener acceso al expediente? Debo decir que yo no le di seguimiento a esto. Creo que en todo caso los medios de Ecuador, los periodistas, debieron haberle dado seguimiento a estas muy importantes revelaciones de Jorge Cifuentes, porque además realmente cuando él y muchos otros narcos socios del Chapo Guzmán fueron haciendo sus declaraciones, pues se fue abriendo una caja de Pandora señalando tal policía, a tal país, a tal ciudad, etcétera, etcétera. Era, dijéramos, por eso el juicio del Chapo Guzmán se consideró en su momento el juicio del siglo, porque implicaba realmente a decenas de autoridades en todo el continente. Y es increíble, si tú me preguntas qué hizo Ecuador, yo te lo preguntaría a ti. ¿Qué fue lo que hizo Ecuador? Yo no lo sé, pero imagino que tal vez ustedes podrían indagarlo de manera más específica. Yo, antes de ir al corte, tú comentaste una cosa que creo que es importante acotar y aclarar. Tú me comentabas, a ti te apasiona el tema. No, a mí no me apasiona el tema, me indigna el tema. Me indigna el tema, el crimen organizado y la corrupción de las autoridades ha destruido a mi país, México, sino porque yo directamente he sido amenazada de muerte, he tenido 3 atentados de muerte en México, justamente por estar señalando esto. Es muy fácil hablar de los narcos, creo que esa es la parte más sensacionalista, y no quisiera decirlo que se entienda mal, frívola del tema. Sí, hablemos de los narcos, hablemos de sus mujeres, hablemos de los narcocorridos. Hagamos novelas. Sí, hagamos telenovelas. No. Para mí hablar de los narcos es indistinto, no me importa. Los narcos existen porque hay autoridades que se los permitan. Y mientras como ciudadanos en México y todas las partes del mundo no lo comprendamos, nos estamos haciendo tontos. Yo no estoy aquí para hacerme la tonta, estoy aquí para ser una periodista de investigación que llega a la raíz del tema. Y la raíz del tema, de acuerdo a los más de 20 años que llego investigando a los carteles de la droga mexicanos, es la corrupción. ¿Tú no ves entonces por ahora una salida a esta tremenda crisis en México por la presencia tan fuerte de los carteles como el Jalisco Nueva Generación, como el de Sinaloa, que también están en Ecuador? Pero mientras vivamos en ese estado, viven ustedes en México, acá también, no le ves salida tú al problema de las drogas, ¿no? De la violencia que desata el crimen organizado. Absolutamente no. Y de hecho, si me permites, invito a tu auditorio a que vean el último episodio, el episodio 83 de mi podcast Narcosistema, donde explico muy detalladamente por qué la caída del Mencho de Rubén Oceguera, el súper poderoso jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene presencia en más de 40 países del planeta, que tiene más de 18,000 afiliados, su caída al final de cuentas no va a generar realmente ningún impacto en quitarle poder al cártel, porque ya hay una serie de sucesores, ya hay una fila de personas que están haciendo negociaciones con partes del gobierno de México para quedarse ellos con la franquicia criminal. Es decir, muchos pensaban, y yo también fui cauta al señalar esto, que porque Donald Trump estuviera presionando a México para que combatiera los carteles, incluso así cayeran todos los capos poco a poco, no iba a ser suficiente. Realmente se requiere toda una diferente visión para atacar el problema, para realmente disminuir el poder de estas organizaciones criminales que tanto daño hacen a nuestro país. Claro. Ahora, ¿tú estás convencida de que efectivamente tuvo mucho que ver no solo la presión de Trump, sino la ayuda, seguramente con labores de inteligencia y presencia militar en la captura y finalmente en la muerte del Mencho? Efectivamente, la información que yo he estado recopilando por fuentes del propio gobierno federal, del propio gabinete de Claudia Sheinbaum, ella tuvo que aceptar
la intromisión, la entrada de fuerzas del orden de Estados Unidos en México es un asunto que está súper secreto, por supuesto. No es una cosa que el gobierno de México nunca va a reconocer. Y estos grupos no solo están haciendo tareas de inteligencia, sabemos, y eso es público, que hay sobrevuelos de drones, hay sobrevuelos de aviones de Estados Unidos sobre territorio mexicano, recopilando información, hay bombardeo, hay ataques del gobierno de Estados Unidos a lanchas atribuidas a organizaciones criminales mexicanas que han sido destruidas particularmente en el Pacífico mexicano. Y tenemos además pues la acción directa. La información que me han dado es que hubo miembros de las fuerzas del orden de Estados Unidos in situ, directamente en el operativo por tierra para abatir a Rubén Oceguera el Mencho. ¿Qué has contestado tú si acaso alguien te ha preguntado, y si no lo ha hecho, pues seré el primero, cuando se plantea, bueno, si el gran negocio es el precio, lo que se paga, ¿por qué no legalizar las drogas? Pensar en la legalización de las drogas es absolutamente una utopía. Eso no funcionó. Eso no ha funcionado en California, eso no ha funcionado en Colorado, eso no ha funcionado. Y diría el estado de California como un ejemplo, porque es uno de los primeros que legalizaron. Hoy, más del 60-70% del consumo de marihuana que se hace en California es de origen ilegal. Y la gente dirá, ¿por qué? Si ya en California la siembra y venta, distribución y comercialización de marihuana es legal, ¿por qué los usuarios siguen yendo a la ilegalidad? Número 1, porque es más barata. Número 2, porque están ahora ahí en California. Eso no había ocurrido antes. Antes la droga, la marihuana, venía de México a Estados Unidos. Ahora el propio Cártel Jalisco Nueva Generación, junto con grupos asiáticos, principalmente de China, tienen plantíos en zonas de reserva ecológica en California, donde siembran la marihuana para hacer una competencia al mercado legal. ¿Cuál es el resultado? Pues que los clientes, porque ese es el problema son los usuarios. Mientras no entendamos que el problema son los usuarios y el problema son la corrupción y el problema son las redes de lavado de dinero, no hemos comprendido nada. Legalizar la droga es como pensar que puedes detener el mar con las manos. Eso es imposible. Claro. Es imposible. Anabel, ahora, también hay que, a fuerza de ser muy justos, también hay que reconocer que en Europa, donde está, y Estados Unidos también, por supuesto, pero en Europa, donde hay gran parte de los consumidores, los clientes, tampoco parece que se han hecho demasiados esfuerzos, o la plata sucia y mucha de la droga ha permeado también en los países europeos. Ahora lo están padeciendo y créeme que yo he ocupado muchos esfuerzos, muchas conferencias en Cambridge, he dado asesoría, he dado conferencias, explicaciones al gobierno de Alemania, he dado explicaciones, conferencias a la policía española, a la policía brasileña, de qué tamaño es el fenómeno, porque me parece que no se termina de comprender y mucho menos ahora estas organizaciones criminales mexicanas no solo ahora trafican pues las drogas tradicionales, sino el peligroso fentanilo, que está el peligro que no solo lo trafiquen, sino comiencen a producirlo en el corazón de Europa. Estamos hablando realmente de una situación gravísima donde, repito, la verdadera guerra, desde mi punto de vista, que tendría que darse es arrancarle consumidores a estas organizaciones criminales. Pero estamos ahí, de ahí llegaríamos prácticamente a una disertación filosófica de ¿y por qué la gente consume drogas, etcétera, etcétera? Es un asunto demasiado extenso y complejo como para pensar que es una varita mágica o la detención de un capo va a resolver una situación pero tan compleja. Anabel, en el minuto y medio por ahí que nos queda,
no hemos hablado de Colombia, porque realmente la fábrica de la droga, por lo menos que afecta al Ecuador, más o menos el 80-75% de la droga que se produce en Colombia viene a la bodega, como tú la has llamado, que es el Ecuador. Y parece ser que, si bien en este país doy fe de que se hacen esfuerzos, Colombia ni siquiera puede, porque el sur de Colombia está infestado de drogas. Los estados del sur de Colombia están infestados de drogas, ni el ejército llega. ¿Qué se hace en ese caso? Es ahí donde siempre regresamos al mismo punto. Hubo el Plan Colombia, estuvo Estados Unidos ahí decapitando narcos, decapitando organizaciones criminales, y el problema que era hoy, ¿qué es lo que pasó? Desde hace más o menos 10, 15 años, que las propias organizaciones criminales como el Cártel Jalisco, Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa llegaron a Colombia, y hoy en los informes militares de Colombia, a los que tengo acceso, están ahí controlando esta zona de narcotráfico, de producción de la coca. Ya no es solo vengo con la organización criminal colombiana y se la compro, no, están in situ, ahora no solo controlando la producción de coca, sino también el tráfico de personas, la minería ilegal, la explotación ilegal de bosques. Estamos hablando de que estos carteles mexicanos se han convertido en una plaga para el continente, y nosotros como América Latina, como es demasiado común en nuestra historia, no nos unimos para hacer realmente un esfuerzo colectivo y dinamitar a estos carteles y reducirlos a su mínima expresión. Creo que eso es lo que tendríamos que estar haciendo, y no lo hacemos. Muchas gracias, Anabel. Qué pena que se acabó el tiempo. Contigo deberíamos hacer 2 horas de programa. Te agradecemos mucho por esta gentileza que has tenido al acompañarnos. Anabel Hernández García, yo creo que es la periodista internacional que mejores investigaciones ha hecho en el tema del narcotráfico. Que tengas un buen día, Anabel, donde quiera que estés. Un saludo. Gracias, chao. Bueno, y con ustedes, amigos oyentes y televidentes, volveremos mañana viernes a las 22 horas. Esta entrevista va a ser recordada. Muy buenas noches.